Bueno, retomamos, seguimos en Se Presume Culpable en esta mañana de sábado por Vox FM 88.3 con Rodrigo Masuccini y Antonella Travesaro, Rodrigo Masuccini, para que no haya problemas de cartel. Y bueno, seguimos porque bueno, ya terminó el juicio. Digamos, estamos en la última etapa, ya han cerrado todos los alegatos tanto de fiscalía, querellas y por último las defensas. El miércoles pasado fue el último tramo del alegato de 3 días del último defensor y bueno, llamativamente no va a haber réplicas del fiscal. Eso me llamó muchísimo la atención, porque las pruebas que se han presentado por parte de la defensa, vamos a aclarar una cuestión. Fiscalía acusa, es quien tiene que demostrar la responsabilidad de los acusados, tiene la carga de presentar toda la prueba en base a las acusaciones que se realizaron. Y bueno, no hemos visto a lo largo del juicio que se hayan incorporado nuevas pruebas, además de lo que ya se conocía en la requisitoria de elevación a juicio, que tiene que ver con los testimonios, básicamente en donde se apoya más fuertemente en la acusación de la Fiscalía, que son los testimonios de las personas que estaban detenidas al momento en que supuestamente fue detenido Franco Casco en la comisaría séptima. Fiscalía, como lo dijimos ya muchas veces, sostiene que fue el 6 de octubre del 2014 en horas de la noche, cuando desde un principio los acusados y con pruebas concretas, físicas, científicas y demás, se ha demostrado que fue la detención el día 7 de octubre alrededor de las 13 horas y en otro lugar totalmente diferente. Lo que me llamó mucho la atención, que bueno, a lo largo de las 68 audiencias en las cuales he estado presente, se han presentado innumerables pruebas de parte de las defensas para demostrar la inocencia de sus representados, y no ha sido de la misma manera de parte de la Fiscalía, que tiene la obligación, digamos, ¿no? Así sencillamente, de probar concretamente y con pruebas concretas y materiales la acusación que está haciendo. Me llamó muchísimo la atención que al momento de las réplicas, es decir, de responder todo lo que dijeron los defensores en sus alegatos, el fiscal haya desistido de esa instancia. Es que no puede hacer otra cosa. No pueden hacer otra cosa desde la faz probatoria, porque en la causa la prueba nunca existió, una prueba para llegar a esta instancia. Voy a la génesis de la causa. Acá se produce una causa por creencia de que la policía hizo algo malo, se detuvo a 30 personas para que dentro de esas 30 personas se rompa un hipotético pacto de silencio y alguien confiese. Como no pasó nada, nadie confesó y las pruebas eran abrumadoramente, las científicas, siempre hablo de eso, mostraban que Franco Casco pobre había fallecido ahogado, o en todo caso, como dije en el juicio, las pericias dicen, las juntas médicas dicen muerte indeterminada. Ante eso, el mejor equipo de acusadores, los mejores abogados del mundo de la acusación, que no son estos, no podrían haber hecho nada. Lo he pensado un montón de veces. ¿Cómo hubiese presentado yo el caso? Y más de lo que hicieron ellos no se puede. O sea, tenés que tomar a la doctora Kramer, que es un personaje muy particular, que invito a verla, los videos que subimos para ver lo que es la doctora Kramer, y a los detenidos. Y uno que conoce a los presos, la psicología del detenido, del delincuente, el marginal, tomar los testimonios como válidos de los delincuentes es casi gracioso, es folclórico y grotesco, en el sentido de que una persona que está privada de la libertad hace meses y años, en un lugar cerrado, pierde todo conciencia del día, la hora, de qué pasó. Y además por la animosidad que ya naturalmente tiene la persona detenida o que está en conflicto con la ley penal, con la policía, ¿no? Obviamente algunos no. No he detectado, algunos no, algunos yo detecté sí. 2 o 3 nomás Sí. que tienen una animosidad, que fueron a mentira a buscar, también a presentarse ellos como héroes. La mayoría o no dijo, no vio nada, o dijo a favor. No, en eso yo no es que me sorprendí, pero como el detenido, el detenido quiere hacer su vida, no quiere tener problemas. Lo que pasa es que sí nosotros nos dejamos, entre comillas, engañar, que hubo muchos testimonios que se tomaron entre gallos y medianoche en una fiscalía federal donde no había control de la defensa, y de golpe los detenidos dijeron, y nosotros vimos
Y cuando fuimos a la comisaría nos dimos cuenta que era imposible ver. No. Y cuando vinieron los detenidos al tribunal dijeron, no, si no se puede ver. Alguien se le fue la mano literalmente cuando empezó a escribir con la máquina de escribir y empezó a agregar cosas que si hubiera recorrido la comisaría nunca lo hubiera agregado. Pero bueno, en ingenuidad pensó que se podía ver, entonces aumentó el relato de lo que dijeron los presos, aparte lo fue tergiversando, cambiando. Aparte el detenido, esto tiene que ver con la psicología, el detenido cuenta su historia, no es una persona, entre comillas, racional, que le preguntan de un hecho y responde sobre un hecho. Le preguntamos sobre el hecho A y te contesta A, B, C y D en distintas épocas de su vida. Ante la pregunta, ¿a usted le pegó la comisaría en la comisaría séptimo? La policía dice, sí, la policía siempre te pega. A mí cuando me tuvieron en el 2011, Comando me mató y la otra vez también. Pero en la comisaría séptimo, no, ahí no. Pero cuando uno empieza a manejar... O en época de otro comisario. Sí, no, también, en otro momento. Sí, hay un caso famoso, no recuerdo el nombre del detenido, sí, a mí me tenía colgado, ¿sabe quién es? ¿Sabe cómo me tenía? ¿Y cuándo fue? Era el comisario Fornero. Año claro. 2002. Claro. O sea, y claro, cuando uno aviesamente empieza a armar los testimonios, poniendo y agregando lo que le gusta, obviamente puede tener un testimonio válido por escrito, pero cuando llegás a oírlo, un tribunal experto se da cuenta que eso es insostenible. Por eso te digo que más de lo que hizo el fiscal y lo que seguramente harán los acusadores, más no se puede hacer. Sí, realmente las declaraciones de los detenidos fueron, como yo ya lo conté en mis crónicas del juicio, ¿no? Cada detenido contó una realidad diferente del momento, de un solo momento, todos contaron algo distinto. Entonces, eso me llamó mucho la atención al momento de escucharlos, ¿no? En el juicio y compararlos con las declaraciones que habían hecho, que ya estaban en el expediente en el 2015. Fue realmente muy llamativo. Entonces, sostener esa acusación en base a las declaraciones de los detenidos no fue una buena estrategia, evidentemente, porque no surgió de ahí ni siquiera una sola coincidencia, ni una entre dos testigos, no hubo una sola coincidencia, nunca. Bueno, ese un punto. Y después, bueno, lo que es la prueba científica fue demoledora. Aplastante. Nunca, no. yo siempre lo dije del primer día, nunca vi una causa con tanta prueba objetiva y científica a favor de la defensa. Es más, eso hace entender que la causa es armado. Esto no podría haber avanzado si no hay un aval político, o si alguien levanta un teléfono y dice, muchacho, esto tiene que seguir. Porque cualquier abogado, esto lo lee, un periodista, un ciudadano común, lee la prueba científica. Vienen los médicos y dice, no sabemos de qué murió, y uno tras otro te dicen lo mismo, y no encontrás un solo golpe, y tortura no puede ser. Bueno, pero esto estaba del primer día, aparte. Sí. La primera autopsia del 30 de octubre. Bueno, yo tengo que decir que cuando 2014. Cuando llegué a la causa, ¿no? A partir del expediente, bueno, y de que me contacté con Hugo en principio, con el hermano de Diego Álvarez, que fue quien me acercó, y con vos, Rodrigo, sí. Fue el primer contacto que tuvimos, que tuve yo, digamos, con la causa, además, porque antes solo venía, ¿no? Conociendo y hablando con los familiares de Franco y con el abogado Salvador Vera, quienes no me facilitaron ningún tipo de información concreta, sino solo sus palabras. Y cuando les pedí el expediente nunca me lo hicieron llegar, y mucho menos lo primero que le pedí fue la autopsia, y no me lo hicieron llegar. Lo conocí a partir de contactarme con ustedes, y que sí me hicieron llegar el expediente completo. Y cuando yo vi toda la prueba que había desde el primer momento de la investigación, la primera pregunta que me hice fue, ¿por qué esta causa llegó a juicio? Increíble. Porque, a ver, Ponele que pudo haber habido para arrancar la indagatoria, y ahí mismo claro, ya tendría que haber esto cerrado con un sobreseimiento. Claro, porque no había absolutamente nada para avanzar en un juicio de tanto tiempo, de tantos años, las personas detenidas, el daño que se ha hecho en este caso. Para ambas partes, porque no me quiero olvidar de la familia de Franco Casco, que nunca va a tener una respuesta de cómo murió ese chico. Es realmente lamentable. Se le ha negado a propósito. Es terrible que derechos humanos, los abogados de derechos humanos, que en teoría son los que defienden, son los mejores ahí, entre comillas, digamos, quienes defienden los derechos de las personas y demás, no le han dado el derecho a esta familia a conocer qué fue lo que pasó con este chico.
Y le han mentido Y sistemáticamente. le han mentido todo el tiempo. Le mentieron en la cabeza que lo torturan. Cuando esta Claro. gente llegó, esto lo me dijo mi primo Diego Álvarez, cuando llegó la familia a la comisaría, no llegó de manera beligerante. Una familia que vino a pedirle información Claro. del hijo, lógico, y ellos le dijeron, mirá, pasó así, mirá, fíjate, tenemos un muchacho parecido, vayan a buscarlo, estación puede ser que esté dando vuelta. La lógica de esas situaciones. Y de golpe en un momento se da la transformación y cuando vino don Ramón Casco y la familia, entonces decía, está torturada. Mirá una foto de una persona que había pasado una mala noche, hinchado, una foto que es pública, que está en todas las redes Sí. sociales de Franco Casco del sumario. Está ojeroso, está hinchado, no durmió bien, pero no está torturado. Pero le hicieron creer que lo habían torturado. Es una maldad. Sí, le Es hicieron creer maldad. que había estado encerrado en la comisaría durante 15 días. Claro. Bien. Cuando fueron el 28 de octubre era porque supuestamente estaba ahí encerrado Claro. en una, no sé, una cueva, en un sótano. Eso lo dijo de la un preso. Lo dijo un seccional. preso, eso lo dijo un preso, que estaban que Eso creyó escuchó la de familia. como de un sótano, auxilio, socorro, Claro. lo dijo uno de los detenidos. Sí, 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 Como que estuvo todo ese tiempo en la comisaría Ahí, encerrado, que lo encerrado. torturaban, que lo tenían ahí. Bueno, quiero hilar algo que vos habías comentado, Ale, Sí. en el sentido de que es ilógico que esta causa llegue a juicio, y eso yo lo hilo con el tema de los nervios. Cuando llega al final, cuando se empieza a notar que esto se cae a pedazos, porque ya no se puede mentir más, cuando la prueba está exhibida y ya se hace público, todo Rosario, digamos, el que le interesa estos temas policiales ya sabe que es todo un invento, ahí llegan los nervios. Ahí es cuando ya no te sostenés más la mentira ni tu propia mentira, porque yo creo que hay también algo de autoengaño, ¿no? Sí, yo creo esto de la fiscalía de desistir de las réplicas, para mí es completamente Nada, increíble. o sea, creo que dijo, no voy a hacer uso de la réplica porque quedó todo claro. Claro, Sí, o quedó sea, claro, sí, no sí, hace caso. Sí, realmente me llamó muchísimo la atención. Sí. Bueno, vamos a ver las querellas, a ver qué postura toman. Una de ellas, Penice, creo, Penice iba a ya contestar, dijo que iba a doctor responder la próxima. Pero creo que van a ir, probablemente vayan hacia cuestiones jurídicas. O la nulidad. O la nulidad, porque nosotros hicimos un planteo que entre nosotros con Antonella siempre hacemos un planteo jurídico y uno probatorio. Y a veces, no vamos, total, ¿quién nos está escuchando? A veces el planteo jurídico es como una distracción para que se pierdan de lo realmente importante en todos los juicios, es la parte probatoria, Claro. lo fuerte. Lo otro es un juego intelectual que a veces distrae a algunos, que puede servir, a veces sirve, pero por lo general es una distracción, es un truco que tenemos con Anto. Las nulidades que habías planteado. Sí, tengo que replicar. La nulidad es muy sencillo. Para que la gente entienda, dice, ¿qué pidió? La nulidad, en este caso concreto, es que Diego Álvarez ni ninguno de los detenidos se pudo defender. Sí. Porque cómo plantearon la intimación fáctica, o sea, la imputación y la acusación y el alegato final lo detuvieron a Franco Casco en un lugar que no se sabe, no hay circunstancias de modo, tiempo y lugar. Entonces, no sabemos dónde lo detuvieron, cómo lo detuvieron, cuándo lo detuvieron, no sabemos nada. Porque esos datos Defender. estaban concretos en el inicio del En el juicio. inicio, sí. No, bueno, no, más ahí o no menos, pero estaba. bueno, decía en la estación, había alguna referencia. Un móvil. En realidad, un móvil, una persona, porque bueno, estaba Diego Álvarez, supuestamente estaba con Acosta. Yo lo estudié, claro. Pero después, en el alegato de cierre, la fiscalía cambió Cambió todo todo. eso. Dijo en algún lugar, algún móvil, y ya la puso a Díaz en Sí, ese móvil. en realidad el tema Es- lo estuve viendo. Eso fue siempre como una inferencia que largaron y comentarios en el procesamiento. Se hizo un comentario, pero en la intimación real, tanto de la requisitoria como de la imputación, siempre se habló indeterminado. En un momento que no se sabe, con Dato un móvil genérico, que es claro, genérico. Y después se comentó, te digo, sí, puede haber sido, siempre ese potencial, ese dejar abierto que puede haber sido como no. Entonces, nunca te pudiste defender. Y cuando se probó, y esto para la gente que no conoce, que había un incidente en un colectivo en esa zona, y entonces y el móvil estuvo detenido allí, dijeron, ahí fue donde fue secuestrado Franco Casco. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros pudimos probar en juicio que había sido un incidente con la hinchada de Central en ese colectivo, cambiaron la hipótesis y dijeron, no, fue en lugares indeterminados que puede haber sido. Aquí, en este lugar, o sea, dieron 4 escenas distintas. Bueno, pero Y dos para que móviles. la gente entienda, cuando hay una acusación, y una acusación tan grave, es necesario que haya certeza en la prueba y en determinados puntos de la acusación. Tiene que haber certeza. Yo no puedo decir tal lugar, este u otro, Exacto. que haya Claro. tantas posibilidades. Tiene que haber una certeza, porque si no, cualquiera puede ser acusado de Por cualquier eso cosa en es cualquier la lugar. nulidad. Claro. Por eso es la nulidad.
Exacto. Bueno, porque, claro, viste, después se pide, porque vamos a ver qué resuelve esperemos que el tribunal tenga Que resuelva en con la prueba. cuenta la que prueba tuvo. y resuelva en consecuencia, y ya sabemos todos cuál sería el resultado. Pero si es si es ese el resultado, va a haber una situación, digamos, compleja, porque lo que van a decir, durante tantos años te hicieron creer que estos 19 policías son unos asesinos, torturadores, desaparecedores y demás, que si llega una resolución distinta a eso, va a haber una situación digamos, complicada. Bueno, pasó con el tema de Bocaccia Orellano. Y se pone en tela de juicio a la justicia, como que, bueno, la justicia no existe, son todos... Jueces corruptos. Claro, sí. cuando después la sentencia sale distinta a lo que el clamor popular pide, es complicado. Bueno, esto lo venimos hablando hace mucho tiempo, ¿no? Las sentencias mediáticas, la sentencia social, antes que la jurídica, es un tema que yo recurrentemente traigo porque es condenar a alguien antes de que haya una sentencia judicial, un juicio por lo menos, algo que demuestre que hay alguna veracidad en lo que se está diciendo o que se pueda arribar a una sentencia de culpabilidad. Hay un tramo bastante importante antes de que la gente salga a condenar, ¿no? Entonces, bueno, quedó clarísimo en el juicio que, bueno, Franco Casco... No existió el hecho que no existió tal cual, como lo dijo uno de los defensores, fue un dogma, una creencia. Y realmente creo que el daño ha sido muy, muy grande porque ha afectado 19 familias que obviamente... quedó totalmente demostrado en el juicio con prueba concreta, científica, con todas las por ejemplo, hablamos del tema torturas y muerte, quedó demostrado claramente que no hubo torturas, que no hubo ni siquiera un golpe que haya recibido este chico, ni siquiera una trompada. Digamos, no tiene las microfisuras, eso no existe. Los dientes, nada. Quedó totalmente demostrado que no tiene. El tema de nada la microfisura, perdón que corte, pero me acuerdo, vino una dentista de Buenos Aires a decirnos que había visto microfisuras que son microscópicas, que tienen parte de millones, sé que lo había detectado con lupa. Con una lupa de librería. Sí, es muy difícil. Y esa era la hipótesis para sostener la tortura, porque tampoco desde el primer día no era que decían que tenía un golpe en la cabeza, era simplemente en los 3 dientes que se habían perdido, supuestamente. Claro. Esa era la prueba de la tortura. Sí. Bueno, demostrado con la autopsia realmente que no hubo pérdida vital de esos 3 dientes, que no eran 3 tampoco. Que no eran 3, que no hubo un solo golpe en ninguna parte del cuerpo. Se demostró que los lugares donde decían que estuvieron para detenerlo no estuvieron, o estuvieron haciendo otra cosa. Se demostró claramente con los recorridos de los móviles, que eso no se puede, porque van a decir, ¿y los móviles? ¿Quién tiene esa información? El 911, y el 911 es la policía, pero se demostró que funcionan completamente diferente, que son informaciones que están encriptadas, que solamente personas autorizadas pueden ingresar a esa información, que no se pueden modificar, y si se modifica se puede saber quién la modificó, cómo, cuándo y en qué circunstancias. Todo los eso videos demostrado. Caminando en la calle. Los videos del chico caminando en la calle, que bueno, la familia obviamente insiste en sostener que no es, porque bueno, obviamente les han metido en la cabeza a lo mejor otra cosa. Casualmente el mismo abogado querellante es el mismo que está en la causa de Bocaccia, que también se dicen cosas que no existieron. Entonces esto llama mucho la atención. Y otra cosa que quedó claro es que el testimonio de los testigos detenidos no pudo llegar a una conclusión, digamos, única de que hayan ocurrido los hechos como ellos lo dijeron, porque no hubo una prueba fáctica que demuestre que todo lo que ellos dijeron ocurrió como lo dijeron. Entonces, creo que por todos lados la causa se cae a pedazos. Y otra cosa que también me parece importante señalar, y que fue una de las últimas, en el alegato del doctor Martín Gesino, el defensor oficial, quien representó a 10 de los acusados, cuando
bueno, se decía que el personal de Derechos Humanos, de la Secretaría de Derechos Humanos, en este caso Diego Rodríguez y otra empleada también, de apellido Salinas, habían ido el 28 de octubre a la comisaría porque supuestamente, como decíamos, estaba Franco Casco ahí detenido, y lo habían tenido ahí durante muchos días encerrado y demás. Entonces fueron a ver si podían conseguir algún tipo de información el 28 de octubre del 2014. En esa declaración dijeron que en ese momento tomaron testimonios a 2 presos, primero uno, después 2, no se acordaba el nombre, no sabía quién era y demás, entre ahí una cuestión media confusa, que le habían dicho en ese momento que el chico había muerto ahí porque a los policías lo habían golpeado y se les había ido la mano. Esa fue la declaración que recibió, en teoría, Rodríguez y Salinas de algunos de los detenidos de ese momento. Pero había un expediente de búsqueda de paradero que estaba llevando adelante la Fiscalía Provincial del MPA. Ese expediente lograron, hacerse de ese expediente, y ahí se pudo saber que el día 29 el empleado Rodríguez emitió oficios pidiendo información de Franco Casco a distintos hospitales de la ciudad de Rosario. ¿Pero cómo? Si el 28 ya sabía que había muerto, ¿por qué el 29 estaba enviando oficios a distintos efectores públicos para ver si estaba internado, había tenido un accidente, y había algo interesante o había algo más? Que habían recortado lo que habían remitido al tribunal de la Secretaría, Exacto. la firma del empleado Rodríguez, que esta defensa pidió que se lo investigue por falso testimonio. Esto lo que incluso fue desmentido por los mismos fiscales, por 3 fiscales y por una una jueza. Exactamente. Los 3 fiscales de la Fiscalía que estaban en ese momento investigando el paradero de Franco Casco desmintieron. Vinieron a juicio y dijeron, nunca me llamó este hombre. Desmintieron categóricamente de que haya recibido esa información y que se las haya remitido a ellos. Perdón, esta persona sigue trabajando en su mismo puesto de trabajo hoy. Está imputado por espionaje ilegal y peculado. Nosotros lo denunciamos por falso testimonio y sigue trabajando y cobrando de la provincia de Santa Fe. Terrible. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente, pero bueno, ha quedado claro de que la causa Casco se ha derrumbado con todas las pruebas que han presentado las defensas y que, bueno, esperemos que el tribunal resuelva en consecuencia a las pruebas que se han producido durante todo el debate. Hasta aquí hemos llegado, nos hemos pasado de tiempo. Hoy le pedimos disculpas otra vez a Alejandro Idmanovich, que le hemos ocupado un minuto de su programa. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 9 de la mañana por Se Presume Culpable. Mi nombre es Alejandra Ojeda Garnero. En los controles ha estado el gran Ulises. Y muchas gracias a Antonella Travesario y Rodrigo Masuccini por habernos acompañado hoy en este programa. Muchas gracias, nos vemos el próximo sábado.